Capítulo 32. A la mañana siguiente estaba Isabel, sola, escribiendo a Juana mientras la señora de Collins y María habían ido a compras al pueblo, cuando quedó sobresaltado oyendo la campanilla de la puerta, señal inequívoca de una visita. Aunque no había oído el carruaje alguno, pensó no ser imposible de que fuese Lady Catalina y, en esa idea, había escondido su carta a medio escribir para evitar toda pregunta impertinente. Cuando se abrió la puerta y con gran sorpresa de Isabel, entró en la habitación Darcy. Darcy solo. Pareció asombrarse de hallarla sola también, disculpando su intromisión por hacerle saber que creía a todas las señoras en casa. Sentándose ambos y tras las preguntas relativas a Roinsens, pareció que iban a quedar en silencio. Con todo era en absoluto necesario pensar en algo, y ante tal necesidad, recordando la última vez que habían visto en el condado de Hertford y sintiendo curiosidad por saber lo que diría sobre su rápida marcha, dijo ella: «¿Que repentinamente abandonaron ustedes Netherfield el pasado noviembre, señor Darcy? Debió de ser una sorpresa muy grata para el señor Bingley al haberlos a todos ustedes tan pronto tras él, porque si mal no recuerdo, él se había marchado el día antes. Supongo que tanto él como sus hermanas estarían bien cuando salió usted de Londres. Perfectamente, gracias». Conoció que no iba a recibir otra contestación, y tras un breve silencio añadió ella: «Creo haber sabido que el señor Bingley no abrigaba grandes propósitos de volver a Netherfield». «Nunca he oído eso, pero es probable que pueda disponer el poco tiempo en adelante. Tiene muchos amigos, y está en una época de la vida en que los amigos y las compañías aumentan de continuo. Si proyecta estar poco en Netherfield, sería mejor para la vecindad que los abandonase por entero, porque entonces sería probable que se instalase allí fija otra familia. Mas quizá el señor Bingley no tenga la casta tanto por conveniencia de la vecindad como por la propia suya. Y habremos de esperar a que siga con ella o la deje según esa norma». «No me sorprendería», añadió Darcy, «que se desprendiera de ella en cuanto se ofreciese una oportunidad aceptable». Isabel no contestó. Temía hablar de más del amigo de su interlocutor, y como no tenía otra cosa que decir, terminó dejar de ahora el cuidado de buscar tema, comprendiéndolo él, y pronto comenzó así: «Esta casa parece muy confortable. Creo que Lady Catalina le ha mejorado mucho al señor Collins por primera vez a Hunsford». «Creo que sí. Estoy muy segura de que no podría haber mostrado su bondad en nada mejor». «El señor Collins parece muy afortunado en su elección de esposa». «Sí, cierto. Sus amigas pueden alegrarse de que haya dado con una de las pocas mujeres sensibles que le habrían aceptado o hecho feliz tras aceptarlo. Mi amiga posee excelente entendimiento, aunque no tengo yo su casamiento con el señor Collins, por lo más cuerdo que ha hecho, parece no obstante dichosa por completo. Desde el punto de vista prudente, era este un partido muy bueno para ella. Ha de ser muy grato para ella verse en tan poca distancia de su familia y amigos». «¿Poca distancia le llama usted? Hay cerca de 50 millas. ¿Y qué son 50 millas de un buen camino? Poco más de media jornada de viaje. Sí, la tengo por poca distancia». «No había yo considerado la distancia como una de las ventajas del partido», exclamó Isabel. «Jamás habría dicho que la señora de Collins estuviese colocada cerca de su familia». «Eso prueba el apego de usted al condado de Hertford. Todo sea más allá de la vecindad de Lombard, supongo que le parece a usted lejos». Mientras hablaba se sonreía de un modo que Isabel imaginaba interpretar debía al suponerla pensando en Juana y Netherfield, y así se sonrojó al contestar: «No pretendo significar que una mujer no pueda dejar de estar demasiado cerca de su familia. Lejos y cerca son cosas relativas y dependen muy de las variadas circunstancias. Si hay suficiente fortuna para no conceder importancia a los gastos de viaje, la distancia no es un mal. Pero ese no es el caso. Los señores de Collins poseen suficientes ingresos, más notables, que les permitan viajes frecuentes. Estoy segura de que mi amiga no diría que estaba cerca de su familia a menos de hallarse a la mitad de esa distancia». Darcy se acercó poco a ella a su asiento y dijo:
Usted no puede tener derecho a tan fuerte afecto a su residencia. Usted no puede haber estado siempre en Lombard. Isabel pareció sorprendida, y el caballero cambió de propósitos, hizo retroceder su silla y tomó de la mesa un diario y mirándolo por encima preguntó con más frialdad. ¿Le gusta a usted Kent? Siguió esto un corto diálogo sobre el tema de la campiña, conciso y moderado por ambas partes, y pronto puso fin al mismo entraba de Carlota y de su hermana, que estaban de regresar de su paseo, sorprendiéndoles el tete. A Darcy le refirió la equivocación que había ocasionado su introducción ante la señorita de Bennet después de permanecer sentados pocos minutos más. ¿Qué puede significar eso?, dijo Carlota, en cuanto se fue. Querida Isabel, debe de estar enamorado de ti, pues de otra suerte nunca se habría visitado con esa familiaridad. Pero cuando Isabel habló de silencio que guardara no pareció cierta la cosa. A pesar de los deseos de Carlota, tras varias conjeturas, pues supusieron que solo que su visita procedía a la dificultad de encontrar algo que hacer, lo cual parecía lo más probable, dada la estación. Todos los deportes se habían acabado, y en casa de Lady Catalina había libros y una mesa de billar, pero los caballeros no sufren permanecer siempre en casa. Y si a la proximidad de la abadía, o por el placer del paseo hasta allí, o por la gente que en ella vivía, los dos primos sentían la tentación de ir cotidianamente hacia la visita, a variadas horas de la mañana, unas veces separados y otras juntos. Alguna de ellas acompañados de su tía. Era patente a todo lo que el coronel Fitzwilliam venía porque hallaba el gusto de su sociedad, persuasión que, como es natural, le recomendaba aún más, e Isabel se acordaba por su propia satisfacción al verse con él por lo evidente de la admiración que se sentía por ella, por su primer favorito. Jorge Wickham, aunque comparándolos notaba que había menos atrayente dulzura en los modales del coronel Fitzwilliam, lo conceptaba mejor dotado de entendimiento. Pero es más difícil comprender por qué Darcy venía tan a menudo a la abadía. No debía de ser por buscar sociedad, porque permanecía allí sentado 10 minutos sin abrir los labios, y cuando hablaba más bien semejaba hacerlo por necesidad que por gusto. Antes parecía que aquello sacrificio que placer. Rara vez estaba animado de veras. La señora de Collins no sabía qué hacer con él. El modo que, como el coronel Fitzwilliam se reía en ocasiones de la estupidez de Darcy, probaba que por lo común era diferente, aunque no lo hiciera saber eso a Carlota. Su trato con este caballero, como había deseado creer que eso cambió en una obra del amor, y el objeto de tal amor a su amiga Isabel. Se dio por empeño a descubrir eso. Vigilábala siempre que estaba en Royces, siempre que él venía a Hunsford, pero sin gran éxito. Cierto que miraba mucho a su amiga, más a la expresión de tales miradas en problemática. Era un modo de mirar atento y fijo, pero a menudo dudaba de que ella hubiese visto en el mismo entusiasmo. A veces no parecía sino distracción. 2 o 3 veces había expuesto a Isabel a la posibilidad de que le interesara, mas ella se había reído siempre al escucharla. Y la señora de Collins no tuvo por conveniente recalcar el tema por el peligro que naciesen esperanzas que solo podían acabar en disgustos, porque en su sentir no había duda de que en cuanto disgusto esperaba él a su amiga, habría de disiparse si ésta supiese que tenía aquel en su poder. En sus cariñosos proyectos sobre Isabel entraba a veces a casarla con el coronel Fitzwilliam. Era este sin comparación el hombre más agradable de aquellas. Admiraba de veras. Y su posesión era apetecible, pero para contrapesar esas ventajas, Darcy tenía gran patronato en la iglesia, y su primo no poseía ninguna.